Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El silencio habla de la importancia del tema. Pocas veces se puede empezar a una presentación y el público está tan atento. Pero bueno, ya saben que UNICEF les da la bienvenida a la presentación de esta campaña Trato Bien, que como ya están viendo en algunos de los mensajes que están allí, tiene que ver con ese desafío de poner límites sin recurrir a la violencia. Por ahí lo veía Alejandro de Barbieri, que es un tema que habitualmente toca en los distintos medios que lo convocan. Y hablamos de la violencia física, por supuesto, a veces rechazada siempre en el discurso, pero incorporada también culturalmente con determinados parámetros o límites que no están tan mal vistos traspasar ante determinadas circunstancias y que todos y cada uno deberíamos replantearnos por dónde pasa. Y por supuesto el maltrato psicológico, el maltrato que tiene que ver con los insultos, con la denigración, pero muchas veces sin llegar a eso, con la indiferencia, con la propia humillación. Y entonces en esta mesa de hoy vamos a tratar de poner sobre la mesa algunos aspectos centrales, porque en Uruguay lamentablemente con demasiada frecuencia se dan este tipo de maltratos que para muchos están en el origen, en la semilla de la violencia que tanto nos preocupa después cuando explota por otros lados, pero que no sabemos ver en nosotros mismos, en cada casa o en cada hogar. Hay cifras que se han conocido y producto de propios estudios que ha hecho UNICEF que demuestran que esto está muy extendido y que además acapara a los distintos sectores de la sociedad, que no se puede trabajar como un tema excluyente y reducirlo a determinadas clases sociales, como se suele decir. Y por eso está Lucía Bernás acá con nosotros, la oficial de protección de UNICEF, que nos va a hablar un poco sobre la violencia como método de disciplina en Uruguay y cuáles son sus dimensiones. Mariana Pomies, directora ejecutiva de CIFRA, que nos va a presentar un estudio cualitativo ahora sobre cómo se dan estas formas de violencia, sobre la percepción además que tienen o tenemos los adultos sobre cómo se ejerce la violencia sobre los niños y cuáles son los límites o cómo ponerles límites sin recurrir a la violencia o incluso a la manipulación. Y los que son padres, yo soy hace 3 meses, pero ya veo que el niño empieza a manipular un poco, cómo jugar en contra de eso sin recurrir a métodos que sean violentos o a métodos donde el adulto desde su lugar de poder se aproveche de esa circunstancia. Diego Lascano, que es el CEO de Grey Uruguay, nos va a mostrar justamente esta campaña Trato Bien y cuáles fueron los desafíos que un poco les plantearon en la agencia. Y Paolo Mefalopoulos, el representante de UNICEF en Uruguay, va a dar unas palabras de cierre que tienen que ver con la toma de conciencia, que debemos tomar todos y cómo después nuestras voces pueden ayudar a que a cada uno le llegue ese mensaje. Así que ya Lucía, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todas y todas. No los vemos muy bien porque estamos un poco encandilados, pero sabemos que hay mucha gente comprometida y les agradecemos por estar hoy acá. Lo primero que queríamos decirles es que el fenómeno de la violencia hacia los niños y las niñas es una preocupación de la comunidad internacional, es una preocupación de UNICEF a nivel global, pero también de la comunidad internacional. Y esto no es solo porque tenga una implicancia en el desarrollo y en el ejercicio de los derechos humanos, sino porque tiene implicancias concretas para el desarrollo de los niños que repercuten también en el desarrollo de la sociedad. De hecho, la comunidad internacional, con sus metas de desarrollo sostenible del 2030, no los voy a aburrir, pero una de las metas que se ha puesto es la de reducir la violencia que se ejerce hacia los niños. Sabemos, hoy tenemos evidencia que criarse bajo métodos de crianza violentos tiene efectos siempre. Obviamente depende del grado y de la frecuencia con que esa violencia se ejerce, pero tiene siempre efectos en la autoestima, en la confianza y sobre todo en la forma que aprendemos a relacionarnos y a resolver los conflictos. La violencia que ejercemos o cómo educamos a nuestros hijos en casa tiene un impacto también para la sociedad entera. Y es por eso que la comunidad internacional se preocupa por esto y no solo por un tema de derechos humanos. Ser agredido por alguien que debe cuidarnos y protegernos produce siempre miedo, tristeza y resentimientos.
Los niños que crecen bajo métodos de disciplina violento tienden a mostrar menor autoestima, peores resultados académicos y a ser más agresivos. Es hora de que nos preguntemos por qué como adultos no toleramos que nos insulten, que nos violenten, que nos peguen, pero a veces para criar a nuestros hijos reproducimos estas conductas. Con demasiada frecuencia los uruguayos utilizamos algunas pautas de disciplina violenta. Nosotros en 2013 implementamos en Uruguay una encuesta que se llama la encuesta Mix, que mide cómo las personas educan a sus hijos y qué tipo de pautas de crianza utilizan. Y esa encuesta nos mostró que más del 50% de los uruguayos declaraba haber ejercido alguna forma de violencia a alguno de los niños a su cuidado. La cifra es bastante alta y es muy extendida. Eso, 1 de cada 5 además ejercía violencia física. Eso nos llevó a la hipótesis, o por lo menos a pensar, que la utilización de la violencia no era algo, digamos, no tenía la intención siempre de lastimar, sino que había algo más, que había algo arraigado, que la violencia estaba naturalizada. Para conocer mejor por qué pasaba esto y por qué los uruguayos declarábamos que utilizábamos pautas violentas de crianza, es que decidimos seguir investigando y realizamos un trabajo con cifra que Mariana les va a presentar, y apostando y con esta misma hipótesis de que muchos de nosotros lo que queremos es educar a nuestros hijos y no lastimar, es que la campaña que hoy les vamos a presentar busca no solo informar sobre los efectos y sobre los efectos concretos que tiene el desarrollo de los niños, algunas de las pautas que los uruguayos utilizamos para educar, sino que además busca brindarles herramientas bien concretas a las familias para que puedan modificar estas conductas. Les agradecemos mucho por estar acá y pasamos a Mariana. Sí, Mariana, que pasa a presentarles un poco el informe que adelantabas. Bien, buen día. Gracias a UNICEF y a todos los presentes. Para nosotros hacer este trabajo, como otros que hemos hecho para UNICEF, siempre es un desafío porque nos toca recoger la información del lado en general de los adultos, de los padres, que tienen ciertas responsabilidades, pero que también muchas veces son acusados con el dedo. Entonces tratar de entender esas cosas no es fácil y creemos que siempre aporta para construir una educación mejor y una sociedad mejor. Bien. Entonces, el trabajo que nosotros hicimos el año pasado fue un estudio cualitativo que el objetivo principal era buscar información sobre las actitudes de la población, no solo de los padres, vamos a ver, también trabajamos con abuelos, sobre la violencia hacia los niños y niñas, para tratar de comprender los razonamientos y las justificaciones o autojustificaciones que hacen los padres frente a determinados modos de educar o de castigar. Hicimos especial énfasis en el tema de la intimidación verbal, que muchas veces no es entendida por los adultos como un modo de ejercicio de la violencia, y tratar de entender esos argumentos. Comenzamos por algo previo, que fue entrevistas a expertos, ¿sí? Y ahí tuvimos la colaboración de varios expertos en distintas áreas que nos ayudaron a los investigadores, que también somos padres, con lo cual uno se siente en el doble rol, para entender un poco desde la vista de los expertos, pero desde la experiencia de ellos, estas situaciones y cómo trabajar con los padres desde el punto de vista lo más neutro posible para poder obtener una información más limpia. Para eso, después de las entrevistas con expertos, hicimos grupos con padres de distintos perfiles y utilizamos 2 herramientas dentro de los grupos. En un primer momento hicimos como una encuestita, nuestro métier nos obligaba, en el que les preguntábamos sin entrar en discusión por algunas situaciones, ¿sí?, de desobediencia o de donde los niños rompían las reglas en distintas etapas de la vida, y les preguntábamos qué hacían, ¿sí?, y qué les parecía lo mejor a hacer para que los niños, o llegamos como hasta los adolescentes, 11 años, no cometieran esos errores. Eso fue como puro. Y después que recogimos eso, nos pusimos a conversar para ver, porque una cosa es la declaración escrita y otra es cuando empezaban a recrear sus propias situaciones. En los papeles los padres eran mucho menos, o utilizaban mucho menos métodos de
violentos que después en los hechos a lo largo de la conversación iban apareciendo. ¿Por qué? Porque si a uno le preguntan en frío, uno, y sobre todo, vamos a partir de la base que la mayoría de los padres quieren lo mejor para los hijos y que creen que lo que están haciendo es lo mejor. Entonces a veces confesar algunas cosas que no nos gustan tanto, de primera era difícil. Sin embargo, a lo largo de la conversación iban apareciendo algunas de estas cosas que queríamos tratar de entender. Entonces hicimos un montón de grupos, hicimos 10 grupos motivacionales con distintos perfiles, con padres, algunos con abuelos, con padres de distinto nivel educativo, porque la experiencia nos muestra que la educación, y vamos a ahondar en esto más adelante, es un elemento que ayuda a encontrar estrategias o a resolver conflictos, y que cuando esta educación es más escasa o no se ha completado lo suficiente, hace que a los individuos les cueste más tener las herramientas y las estrategias para educar de forma más sana a estos niños. Y además también hicimos grupos tanto en Montevideo como en el interior, para ver si había algunos factores o algunos elementos culturales que podían marcar alguna diferencia. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio, que fue largo y complejo? El primero tenía que ver con el diagnóstico que hacían los padres sobre sus hijos, que es el punto de partida a partir del cual ellos toman decisiones sobre cómo castigar o cómo intentar que sus hijos tengan los comportamientos que ellos creen más adecuados. Y no es fácil ser padres hoy, nunca lo fue, ¿sí? Pero hoy los padres se enfrentan a desafíos que no son fáciles de resolver. La primera es la inmediatez, ¿sí? Los niños de hoy viven en un mundo mucho más rápido, donde todo es ya, donde han perdido la capacidad de esperar, de ser pacientes, y eso todos los padres sabemos lo que es el ya, ahora, y lo difícil que es para un padre responder a eso. Esto un poco ayudado por la tecnología, ¿no? Donde los niños además tienen un saber que los adultos no tienen o tienen mucho menos. Siempre los padres eran los que enseñaban todo a los hijos, y hoy los hijos enseñan algo muy importante a los padres, que es estar comunicado y conectado. Entonces, esa diferencia, ese desfasaje, que es un cambio respecto a generaciones anteriores, a los padres también les cuesta manejar. No solo a los padres, los maestros también saben lo que es esta dificultad. También los padres describían unos hijos mucho más consumistas, donde el consumo no solo de objetos, sino de cosas. Todo ya, quiero esto, todos lo tienen, y además el quiero esto, una vez que el padre logra dárselo, al otro día ya hay otra cosa. Entonces los padres sienten que nunca terminan de colmar las expectativas y los deseos de esos hijos. Y un elemento importante que no solo tiene que ver con los padres y que lo venimos viendo en otros ámbitos de la sociedad es el no respeto a la autoridad. La percepción de los padres hoy es que los niños respetan mucho menos la autoridad de lo que lo respetaban cuando ellos eran niños, ¿sí? No quiere decir que el respeto sea, o la forma de respeto anterior fuera buena o mala, ¿no? Pero el ser padre ya ejercía cierta imagen o cierto halo a las cosas que se le decía a un hijo, que hacía por lo menos que no se cuestionara tanto como se cuestiona hoy. Hoy los padres sienten que les cuesta mucho más construir la autoridad con sus hijos. Esto no solo le pasa a los padres, les pasa también en los centros educativos, a los maestros o a los profesionales que trabajan con los niños. Y eso es un desafío que no siempre pueden resolver bien los padres, ¿no? Y a estas tres características que determinan un poco el clima de los hogares de hoy, se suma el aumento de la violencia en la sociedad. Los padres perciben que sus hijos hoy viven en una sociedad mucho más violenta que antes, y violenta de diversas maneras, que no tiene solo que ver con ver a gente pegarse en la calle, sino que tiene que ver con los juegos a los que juegan los chiquilines, los videojuegos, las películas que ven, el lenguaje utilizado, que puede haberse normalizado, pero para generaciones anteriores les resulta también un elemento de violencia. Entonces, cuando los padres piensan en la violencia hacia los niños, no solo están pensando en lo que pueden hacer ellos, sino en un mundo mucho más hostil en el que viven los niños y en los que ya están acostumbrados a una violencia. Entonces, eso también genera ciertas dificultades a la hora de marcar los límites. El tema de la violencia no es menor, lo mencionaba Lucía, porque además tiene un impacto en las conductas de las personas, no solo en el hogar, sino en los centros educativos, en las canchas de fútbol, en un montón de lugares, y hay una retroalimentación que los padres perciben que es muy difícil de combatir.
Según muchos uruguayos, muchas conductas que hoy tienen los niños de violento no las generan en el hogar. Dicen, mi hijo ha aprendido a hacer cosas o hace cosas que en casa no salieron de casa, ¿sí? Y se pegan o se contestan o utilizan palabras violentas que no son fruto de nuestro hogar. Entonces, como padres, a la hora también de educar, nos cuesta encontrar las herramientas para incluso combatir esas conductas violentas. Además, a este diagnóstico que hacen los padres de los niños se suma la complejidad de la vida cotidiana de hoy, ¿sí? Los padres y las madres trabajan mucho afuera, trabajan a la par, ¿sí? Y llegan igual de cansados al hogar. Pero muchas de las tareas del hogar aún siguen recayendo solamente en la mujer, y entre ellas el cuidado de los niños. Entonces, los padres cuando recrean sus situaciones de contacto con los niños, a veces describen situaciones dramáticas, de llegar los dos cansados después de mucho tiempo de trabajar y tener que ayudar con los deberes, pero también hay que cocinar, hay que hacer las camas, hay que limpiar. Muchas de esas tareas siguen recayendo en la mujer, y eso influye en las decisiones que tomamos a la hora de marcar los límites a nuestros hijos. No es lo mismo criar a un hijo descansado y habiendo tenido un buen sueño y unas buenas horas, que llegar cansado, sentir que uno tiene que responder a las demandas de los hijos, pero también tiene que responder a las demandas del hogar. Plantea dilemas que cuando uno los ve, se ponen en el lugar de esos padres, o estamos en la vida cotidiana en el lugar de esos padres, también generan una dificultad extra para criar a los hijos. Una de las soluciones más frecuentes es exponer a los hijos a la tecnología. Bueno, mientras cocino, mira la tele, o mientras hago... ¿Sí? Y a la vez se sienten culpables porque dicen, eso está mal, yo sé que la exposición excesiva a la pantalla, pero no tengo otro remedio, ¿sí? Entonces, además de cansados y culpables por no dedicarle tiempo, culpables por la solución que encuentran para poder resolver algunas de estas cosas. Hay también una complejidad mayor en la educación de los hijos debido al aumento de los dobles hogares. Hoy muchos niños comparten, ¿sí? Tienen hogares con el padre y con la madre, en donde hay dobles reglas, ¿sí? Donde... Imagínense lo difícil que es ponerse de acuerdo cuando el matrimonio está junto, más aún cuando no está junto, y los niños, que son muy vivos y utilizan el doble switch, muchas veces generan una nueva dificultad a los padres que tienen que convivir con reglas en otro lado que no comparto, pero en mi casa se hace así y en la otra casa se hace así, y eso es un fenómeno en aumento que también genera complejidad a los dos, al hijo y a los padres. Entonces, esta conjunción de esta nueva niñez con nuevos desafíos en el hogar y una sociedad más violenta pone en una posición difícil a los padres que tienen que tomar un viejo rol, el rol de padres, en estas situaciones de cambio y de complejidad. El gran problema es que casi todos los padres que van haciendo este diagnóstico, construyéndolo, algunos con más o menos herramientas, señalan que la violencia no se da en su hogar. No, eso pasa en otros hogares. ¿Sí? Siempre pasa en las casas de los otros, ¿sí? Y ellos no sienten que están educando de forma violenta a sus hijos, ¿no? Estos padres no se sienten parte del círculo de violencia, aun cuando ellos mismos puedan castigar físicamente a los hijos. Padres que dicen, bueno, acá les pongo una cita, ¿no? Dice, una vez le pegué con el cinto y bueno, después tendré que pagar el psicólogo, pero eso no es violencia, ¿sí? El problema es cuando los padres reconocen que ejercen la violencia y cuando la ejercen sin saberlo o sin ser conscientes o no queriendo asumirlo. Las razones son porque muchos de estos métodos violentos fueron practicados de sus padres hacia ellos. O sea, hay una cultura, una tradición que se ha transmitido de comportamientos violentos y el impacto de esos comportamientos en estos que hoy son padres no parecen percibirlo. Dicen, bueno, tan mal no salí. A mí cada tanto me daban una palmada y bueno, al final salí derecho, dicen. O no me quedó ningún trauma. Entonces, si esos comportamientos ya los recibieron como hijos y no perciben el impacto y creen además que fue exitoso porque más o menos creen que salieron bien, es un poco lógico pensar que los van a reproducir en los hijos. Si no hay en el medio una intervención en el que se les comunica o se les enseña a los padres, solemos reproducir los comportamientos exitosos y descartar aquellos que no nos parecieron exitosos. Y además,
Porque estos mismos padres que reproducen algunos comportamientos violentos que creen que fueron exitosos para con ellos, dicen, ¿me vas a hablar a mí de violencia por una palmada con todo lo que ven y todo lo que viven? Eso es violencia. Jugar a matar a todas las señoras mayores de 80 años y tener más puntos es violencia, no que yo le dé una palmada cuando no estudia. ¿Sí? Y uno lo mira desde el lado de los padres, de su propia historia educativa, y sí, ellos no jugaban esos jueguitos porque no existían y le dieron una palmada y terminaron aprobando el año. ¿Sí? Sí, los padres rechazan los excesos, que por supuesto no pasan en su casa, pasan en las otras casas. Entonces, los casos de las palizas reiteradas o los golpes reiterados o incluso golpes con objetos, ahí sí, no, eso es violencia. No lo que yo hago, que es darle una palmada de vez en cuando, un sacudón, y bueno, después vamos a ver los comentarios o los gritos o los insultos. Entonces, hay una percepción de violencia afuera y de violencia cuando es mucho más extrema. Los pequeños comportamientos aislados no son percibidos como por los padres como herramientas educativas violentas. Los padres sienten que es clave en su tarea educativa poner límites, ¿sí? Y la sociedad lo reclama. Se habla permanentemente que los padres tienen que poner límites a los hijos, que los centros educativos tienen que poner límites a los adultos. Y la percepción de los padres es que hoy en casi ningún lado le ponen un límite al chiquilín. Entonces, si no lo hago en casa, después las consecuencias van a ser peores. Perciben que los límites son los elementos que ayudan a los niños a percibirse, a permanecer sanos. Por ejemplo, proteger a los niños de los riesgos externos, ¿no? Si cruzas la calle sin mirar, si salís corriendo atrás de la pelota, si metes el dedo en el enchufe, si te metes en el agua ahora en verano, y el chiquilín lo hace, y la manera de poner límite muchas veces es espontánea y violenta, pero lo hice para ayudarlo, para que aprenda. Y además los padres perciben que tienen que poner límites en entrenar, para que los hijos se entrenen en el manejo del tiempo. Se pasan todo el día tirados con el telefonito, y yo tengo que hacer que estudie, que haga los deberes, que ordene el cuarto. Entonces, si yo no lo educo y no lo pongo un límite en esas cosas, el chiquilín no va a salir bien, ¿sí? Entonces, los métodos empleados, el primero y el que todos los padres reconocen como el mejor es el hablar. Todos los padres te dicen, no, hay que hablar, primero hay que hablar. El problema es que esa capacidad de hablar va a depender, entre otras cosas, de su propia capacidad o de sus herramientas educativas. Para muchos padres el hablar se acaba muy rápido porque por su propia formación carece de herramientas para sostener una argumentación y un diálogo. Esto le funciona más, lamentablemente, a los más educados, que tienen más herramientas, más argumentos. Los padres con menos educación, a los 2 minutos se le acabaron los argumentos para con los hijos y pasan a un método más efectivo, ¿sí? Entonces, la educación, como habíamos dicho al principio, tiene un impacto en este tipo de herramientas. Y los padres, la mayoría, dicen que el hablar hoy resulta poco efectivo. Son muy pocos los que sostienen el hablar hasta el final, ¿no? Y los que logran convencer a sus hijos de comportarse como el padre cree que debe comportarse. ¿Qué sigue al hablar? La penitencia. Y la penitencia por excelencia del siglo XXI es sacar pantalla, ¿sí? Lo que antes era quedarse sin comer, irse a rincones, es la pantalla. Y todos los padres si no haces esto, te saco el teléfono, no ves la televisión, te saco la computadora. Y lo interesante es que esto pasa en todo el país, Montevideo Interior. O sea, no hay diferencias, es una realidad de los niños uruguayos y del mundo de hoy, y es la herramienta que persiguen los padres que más les duele. Nada de lo demás, que no pueda salir, que no le duele tanto como eso. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación con sus pares, porque es el medio de entretenimiento, ¿sí? Y porque entretenimiento no solo con juegos, sino a través de películas. Hoy todas esas pantallas es el juego. Y porque los niños han perdido mucho el juego colectivo, entonces no lo dejo salir a la calle. Y si no salen, la mayoría de los padres dicen, yo no quiero que mi hijo juegue en la calle porque corre peligro. Entonces el juego es individual y adentro del hogar, y el grueso a través de una pantalla. Entonces, esa es la penitencia estrella. Cuando eso tampoco funciona, luego viene recién, en tercer lugar, el castigo físico, ¿sí? El problema es que a veces es muy rápido porque los argumentos se me acabaron rapidísimo y al chiquilín le importa un comino que le saque el teléfono, entonces paso al golpe. Otras veces, si los padres pueden, hay en el medio un montón de cosas hasta llegar
a la palmada, el tirón de oreja o el sacudón. La paliza sí ya es una solución más extrema, que muchos padres después de mucha conversación dicen, bueno, pero alguna vez lo hice, pero aún los que lo hacen reconocen que no está bueno. Hasta ahí todos los otros métodos eran validados, incluso vamos a ver el grito o la denostación verbal, pero ya la paliza es reconocida como un extremo que además se atribuye a no pude más, me salí de control. ¿Sí? Creen algunos que no es tan malo, pero no es la herramienta ideal para educar a esos hijos. La violencia psicológica es mucho menos perceptible como violencia, y este es un problema en el Uruguay, ¿sí? Los cambios de modo de relacionamiento en el lenguaje, ¿sí?, hoy hacen que muchos padres no consideren agresivo el uso de palabras denostativas que hace 10 años podían llamarnos la atención. Porque además es un lenguaje de ida y vuelta. Los hijos le hablan así a los padres porque están habituados a hablar así entre pares, y como se acuerdan que no reconocía mucho la autoridad, el padre es percibido muchas veces como un par. Entonces es muy difícil para un padre cuando su hijo lo insulta, un adolescente. Eso no es un insulto, pero para nosotros los que no somos adolescentes es un insulto, como modo de llamarlo. En vez de decirle papá, lo insultan porque así se hablan entre ellos. Entonces el padre se siente también autorizado o justificado también en el uso de algunas palabras que son denostativas. Lo interesante es la dificultad que tenemos los padres en percibir el maltrato psicológico como maltrato. Es muy frecuente que los padres, por ejemplo, hablen de los gritos. Bueno, pero gritar no está mal. Las maestras gritan, los profesores, los entrenadores de fútbol gritan. En todos los ámbitos los uruguayos hablamos a los gritos y nos parece un modo de comunicarnos natural, ¿sí? Y cuesta mucho que los adultos nos demos cuenta del impacto que tiene eso en niños. Hoy hablábamos de la diferencia, ¿no? El que tiene que cuidarme, qué impacto tiene cuando me grita frente a situaciones que pueden ser incorrectas, pero que esperan otro comportamiento de parte del padre, ¿no? Y después del grito está los silencios prolongados, que esto algunos padres se justifican en las recomendaciones de los psicólogos, y no voy a culpar a los psicólogos, somos los padres que tratamos de darle vuelta a las cosas, ¿no? Y una madre contaba, yo no le pego, yo no le grito, yo lo siento al lado mío y puede pasar una hora, no le hablo, el chiquilín me habla, mira, yo me contengo y durante una hora no le hablo. Y se jacta de no tener otros comportamientos violentos, cuando el silencio para un niño que espera que la madre le diga algo puede ser tan violento como si le hubiera pegado una palmada de primera. Pero me contuve, no grité, no le pegué, no le hablé, ¿sí? Nos cuesta ver el impacto de eso en los niños. ¿Qué pasa entonces con estos padres? Faltan alternativas pedagógicas. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, quieren hacerlo mejor, quieren educarlos de modo que puedan ayudarlos a crecer sanamente, pero no saben cómo. Carecen de herramientas educativas, pedagógicas, y recurren a su propia experiencia y a lo que tienen a mano, a lo que les sale en el momento. Entonces, cuando entran a reflexionar sobre estos temas, reclaman ayuda. O sea, están dispuestos a escuchar. Los padres no se cierran porque quieren lo mejor para sus hijos. El problema es que sienten que muchos discursos son culpabilizantes y eso genera la barrera. Entonces, para poder llegar a estos padres y que realmente logremos tener un impacto en los hábitos educativos, hay que salir del discurso culpabilizante y tratar de ayudarlos a entender los efectos de esas conductas en los niños. El tema es que el riesgo, el hilo, la línea divisoria entre lo culpabilizante y no culpabilizante es muy difícil, ¿sí? Pero es un desafío para los expertos. Los padres cada vez más valoran los referentes en estos temas, y en el grupo aparecían los nombres de los referentes, algunos de los que están acá. Aparecía Natalia Trenchi, aparecía Alejandro de Barbieri, aparecía Balaguer, aparecía Ariel Gol, que son los padres, incluso hoy con la tecnología, padres de nivel educativo más bajo, que tal vez en sus ambientes no están, los ven en YouTube. Si saben que hay algo de eso, quieren escucharlo. Después verán si pueden hacer lo que les dicen, pero están ávidos de recibir apoyos, herramientas, elementos que los ayuden.
también se siente en ese discurso culpabilizador, perciben que hay cierta idealización de los niños. Dice, afuera cuando hablan de los niños y de los derechos, y la típica frase en todos los grupos es, los niños tienen derechos pero no deberes, ¿no? Siempre se les habla de sus derechos en todos los centros educativos. Todos los niños saben que si el papá le pega, mirá que te denuncio a la policía, mirá que te llamo, no sé qué, vos no me podés hacer esto porque me enseñaron en la escuela. Pero nadie les hace énfasis en los deberes. Entonces, el niño siente, sí, desde la percepción de los padres, sabemos que no es así, pues es lo que estamos tratando de entender, ¿no? Que el niño saca sus derechos a la luz, pero nunca cuando él le exige, hace tu cama, estudia, siente que eso también se lo transmitieron como un deber desde el otro lado. Y además, otra de las dificultades es que estos padres no se sienten violentos. Los padres, el grueso de los padres que no tiene conductas extremas, no se siente violento, aunque en los hechos, cuando analizamos su conducta, detectamos comportamientos violentos. No perciben, no saben, no creen que pegarle una palmada, pegarle un grito o decirle no seas tarado, es un hecho violento que genera impacto en esos niños. Entonces hay que ayudarlos a ver desde esa perspectiva esos comportamientos. Muy pocos padres se sienten preocupados por el maltrato psicológico que realizan como padres, pero sí reconocen que este es un fenómeno que viene en aumento en la sociedad. El tema del bullying y cómo se ha difundido esto, se dan cuenta que eso es violento, pero no perciben que lo que ellos hagan es violento. Hay más información sobre el efecto del maltrato psicológico, pero siempre lo ven afuera del hogar. Los participantes que pegan una palmada están convencidos que no generan ningún daño al niño. Una palmada no hace mal, pero cuando se los hace reflexionar sobre algunos discursos, ahí sí perciben que pueden ser más dañinos. ¿Qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, cuando les hablábamos sobre el típico, bueno, no seas tarado, no seas bobo, ¿no ves que siempre haces todo mal? Cuando ellos reflexionan sobre eso y se dan cuenta de lo que genera, les parece más dañino que la palmada. El problema es que la palmada está mal, se dice todo el tiempo. Ahora, que decir estas frases está mal, no está bien transmitido. Entonces, ahí, desde el lado de los expertos, hay una oportunidad. Las situaciones ajenas extremas son las que son reconocidas como maltrato infantil. Todos los padres han visto algún otro padre castigar severamente. Eso es maltrato, no lo que yo hago. Entonces, a veces catalogar como maltrato infantil algunos comportamientos cotidianos genera que el padre se excluya de eso y diga, no, eso es maltrato, que vayan y denuncien eso, no a mí que estoy tratando de sacar al chiquilín recto y que termine el año. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la educación, en el uso de las palabras, ¿sí? De no alejar al padre con las etiquetas, sino ayudarlo a entender cuáles son aquellos comportamientos que no le hacen bien y sobre todo cuáles son los que pueden ayudarlos a hacer las cosas mejor. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, educarlos de la mejor forma y les preocupa que sean personas física y emocionalmente sanas. Eso hace 30 años el emocionalmente sano no estaba en la preocupación de los padres, hoy sí. Están ávidos de recibir apoyo, pero un apoyo que no sea culpabilizante. ¿Cuáles son entonces las cosas que se pueden hacer y útiles de mostrar? Modos alternativos efectivos a la palmada o al grito. Que el maltrato psicológico tiene sus efectos, ¿sí? Y tiene sus caracterizaciones. Hay que ayudarlos a ver que eso es maltrato. Apoyarse en los referentes que son escuchados y son demandados por los padres. Y también es muy importante mostrar los vínculos entre la violencia en el hogar y la violencia en la sociedad. Todos los padres están espantados de la violencia que hay afuera y no quieren contribuir a eso. Mostrarles cómo los comportamientos individuales y familiares pueden tener algún impacto también puede ayudar a que los padres intenten mejorar algunos de estos modos de relacionarse con sus hijos y de poner los límites. ¿Cómo y cuándo? Todo plan de acción tiene que considerar el contexto. Lo decía también Lucía, vivimos en un país que muy fácilmente propone castigos frente a los problemas y
nos cuesta mucho el diálogo, ¿sí? Cada vez que hay un problema, lo que la sociedad propone es aumentar el castigo, aumentar las penas, ¿sí? Aumentar los controles, pero nos cuesta en esta sociedad todo lo que sea diálogo, apoyos pedagógicos, soluciones a los problemas de otro modo. Entonces, si como sociedad es nuestra primera reacción, eso es fruto de que en nuestros hogares es la primera reacción. Entonces, para la gente que trabaja en esto, para UNICEF y los expertos, es una dificultad adicional. En Uruguay nos gusta siempre aumentar las penas frente a cualquier situación, que no es así necesariamente en otros lados. Y además tenemos un modo un poco impositivo. Los uruguayos somos de ganar más que de convencer, ¿sí? Las cosas que pasan en el fútbol de alguna manera hablan de lo que pasa en la sociedad. Y esos comportamientos tampoco ayudan como sociedad a educar mejor o tener herramientas más adecuadas para la educación de nuestros hijos. Es por eso que hay que aprovechar las instancias y lugares donde los adultos se juntan convocados por temas de sus hijos, ¿sí? En eso UNICEF lo hace y los expertos lo hacen, saber que cuanto más chicos se empiece, mejor para los padres, pero además los padres están más ávidos de escuchar. Entonces, todas las cosas que se realizan en los CAIF, en las escuelas, en los clubes deportivos, ahí los padres, porque de verdad quieren ayuda, si se les ofrece, recurren, van, lo aceptan de buena. Y ahí hay oportunidades para educar a estos padres también. Cuando los niños son más grandes es más difícil, porque los padres perciben que ya las dificultades son mucho mayores, que hay cosas que ya se le van de las manos y que que ya llegaron tarde. Entonces hay que tratar de llegar cuanto antes a estos padres y brindarles estos apoyos. La mayoría de los padres hoy tienen claro cuáles son los derechos de los niños y saben de su situación de vulnerabilidad. Esos mensajes que los niños tienen clarísimos, los padres también. Los padres saben, conocen los derechos de los niños. No hay que estarles informando de eso, sino de herramientas para hacerlo mejor. Lo que les falta son herramientas efectivas para la tarea y el proceso educativo. Bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mariana. Ahora Diego les va a presentar un poco lo que es la campaña en base a todo esto y con el gran desafío de extrapolar un poco lo que es esta conciencia que parece haber colectiva, pero no tanto individual, o sea que cada uno tome conciencia y a la vez tratar de aportar algunas de las herramientas que tanto reclaman algunos padres, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias a todos y buen día. Principalmente gracias a UNICEF y a Sofía y Victoria por invitarnos a presentar esta campaña. Y nos vamos a contar un poco sobre los desafíos de la campaña, pero la verdad que siempre es mucho mejor cuando uno tiene este nivel de información y esta exactitud de dónde está el problema. O sea, seguramente se acerque más a la solución que si hacemos una campaña más genérica sin ir al punto, ¿no? Y yendo un poco a los desafíos que nos enfrentamos, yo creo que el principal desafío era el tema en sí mismo, ¿no? Lo grande que es el desafío de educar a los niños y niñas, no solo para esta campaña, no solo para UNICEF, sino para cualquier sociedad, es la base de todo. Y como todo gran desafío tiene sus dificultades, y una de las cosas que Mariana mencionaba y que eran claves para que la gente no genere una barrera frente a esta comunicación, era no buscar culpables, ¿no? Aceptar que la tarea de educar a los hijos tiene sus dificultades, que todos los que somos padres las vivimos, tiene sus desafíos, y que todos podemos cometer errores, y desde ese lugar buscar empatía para que no buscar un culpable, sino que las personas se relacionen con el mensaje y entiendan que lo que queremos es aportarles herramientas. Esto tiene que ver un poco con educar a los que educan y con ayudar a las familias a identificar las prácticas de crianza violentas, como recién veíamos. Perdón. Las personas tenemos muy claro que algunos asuntos de violencia extrema están mal, pero después hay otros que ni siquiera los identificamos, ¿no? Los padres en general asocian el maltrato infantil al maltrato físico o a insultos, pero hay otro montón de formas de maltrato que tienen que ver con descalificar, con humillar, con amenazar, con gritar, con denigrar, con ridiculizar, con manipular, que las tenemos naturalizadas y que un poco el objetivo de la campaña también es desnaturalizarlas para que las podamos entender como otras formas de maltrato. Y también otra cosa importante es darle la dimensión que tiene a esto y no minimizarlo.
en el sentido de que realmente estas formas de maltrato hacia los niños generan consecuencias en el desarrollo de esos niños, pero también en el desarrollo de esos futuros adultos, ¿no? Hay veces que siempre nos preguntamos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, y esa pregunta tiene que ver con temas medioambientales, temas económicos, pero no con cuál es el presente de nuestros hijos y cuál es el trato que están recibiendo hoy, que seguramente eso les garantice un futuro bueno para ellos. El concepto que intentamos sintetizar, lo más difícil siempre en comunicación es intentar sintetizar todo este bagaje de información en algo que sea sintético y pueda aprovechar las personas. Si no los tratas bien, los tratas mal. Es un concepto que intenta esclarecer para que todas las personas lo puedan identificar. Bueno, cuando uno no está dando un buen trato a su hijo, le está dando un maltrato, ¿no? De esta forma no estamos dejando solo el maltrato a los asuntos físicos extremos o a los insultos, sino también a las otras formas de maltrato que ya mencionamos antes. Para esta campaña vamos a usar un recurso visual que es el Shenga, que es un juego que todos conocemos, que tanto niños como adultos jugamos, y que tiene una cosa muy básica, que el objetivo es cuidar que su base que no se derrumbe nunca, ¿no? Este paralelismo con la importancia que tiene la educación, el trato y los límites que tenemos que manejar con los niños como base para el futuro de ellos. La campaña es una campaña que va a ser multimedia, que tiene una fuerte base en digital, donde vamos a tener un sitio web que es muy importante, que tiene toda la información, no solo de identificar esos maltratos, sino también las herramientas para los padres para que puedan saber cómo manejarse en las distintas situaciones, que es algo fundamental también para que la campaña no solo logre denunciar el problema, sino que también nos dé herramientas para intentar cambiarlo a cada uno de nosotros. Vamos a tener también, como les mencionaba, digital, vamos a tener también algunas acciones directas con líderes de opinión, vamos a tener televisión, vamos a tener radio, vamos a tener prensa, vamos a tener vía pública. Les vamos a mostrar algunos de los materiales ahora, el resto se los encontrarán en su vida cotidiana. Vamos primero con televisión. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Vamos a ver otra pieza de televisión. Ser padres, lo más lindo del mundo. Hasta que llegás agotada a tu casa y pedís una vez, pedís 2 veces, 3 veces que junten todo y terminás diciendo, ¿juntás todo o te reviento? O parece que le hablas a una pared cuando le pedís 1000 veces que deje la tablet hasta que se te va la paciencia y le decís, vas a quedar más tarada de lo que sos, y le arrancás el aparato. O cuando mirás sus deberes y están todos mal hechos, y le decís, no haces ni una cosa bien. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base para lo que van a hacer mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Bueno, a nivel visual también obviamente utilizamos el recurso del Shenga con distintos conceptos que ayudan a ir segmentando el tema. Por ejemplo, los insultos y gritos derrumban su autoestima. Criar con violencia no genera respeto sino miedo. Los insultos y agresiones dañan tanto como los golpes. Criar a través de amenazas o golpes siempre deja secuelas. Invitando siempre a dirigirnos a tratobien.org, que es la web donde está toda la información. Tenemos también algunos ejemplos de radio. Vamos a escuchar. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chico y saliste bien. Ser criados con amenazas, gritos o golpes de alguien a quien aman siempre deja secuelas en el desarrollo de los niños. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Es un mensaje de UNICEF. No entiende
No entiende y se me escapa un «pero vos sos bobo». Y yo sé que no está bueno, pero los insultos no dejan secuelas. Los insultos dañan tanto o a veces más que los golpes y afectan la confianza de los niños en sí mismos. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratas bien, los tratas mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Es un mensaje de UNICEF. Llegás agotada a casa y pedís una vez, pedís 2 veces, 3 veces que junte todo hasta que terminás diciendo ¿juntas todo o te reviento? Al final una palmada es la única manera en que hacen caso. La violencia física no enseña a portarse bien, sino a evitar el castigo por miedo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratas bien, los tratas mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Es un mensaje de UNICEF. Le pedís 1000 veces que deje la tablet para comer y parece que le hablas a una pared. Hasta que te sale un «vas a quedar más tarada de lo que sos» y le arrancás el aparato. Mirá si a vos de chica te iban a tener que decir 2 veces para que hicieras caso. La violencia no genera respeto, sino miedo. La violencia no educa, solo enseña a resolver los problemas con violencia. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratas bien, los tratas mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Es un mensaje de UNICEF. Miro los deberes y están todos mal hechos. Y se me escapa, no servís para nada. Al final tengo que hablarle así para que preste atención. Los insultos y descalificaciones afectan la autoestima de los niños y las niñas. Las palabras con las que los describimos se convierten en verdades absolutas para ellos. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratas bien, los tratas mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Es un mensaje de UNICEF. Bueno, como les comentaba también, una parte importantísima de la campaña tiene que ver con el sitio web, donde a través de situaciones cotidianas, como las que están expresadas en la campaña, podemos ver la situación que las personas viven y sugerencias de cómo tratar a los niños en esos momentos. Vamos a ver cifras, consecuencias de la campaña misma, o sea, un montón de información que es importantísima. Los que son padres los invito a entrar hoy y leerla porque realmente es importante para todos, y también a compartirlo porque es importante difundir esto lo más posible. Y bueno, eso es todo. No sé cómo ver. Muchas gracias, Diego. Gracias. Enganchando un poco con lo que decía Diego y antes del mensaje final del representante de UNICEF de Paolo, ¿no? Esto de las herramientas que pretende dar la campaña me parece fundamental. El otro día estaba con un grupo de padres medios nuevos como yo, que tengo 30 y poco, y me vino a la cabeza por lo que decía Mariana de los 30 años y que antes no aparecía eso de que fuéramos sanos emocionalmente. Y un poco en broma decíamos, bueno, todos como padres alguna macana nos vamos a mandar porque todos tenemos alguna que reconozcamos como macana que se mandaron nuestros padres, pero a su vez, cuando vamos a buscar el cómo hacerlo distinto para que no repercutan de la misma manera que repercutió en nosotros, nos encontramos con que no tenemos esas herramientas y terminamos recurriendo sí al, bueno, conmigo lo hicieron y yo salí derecho, y en el fondo hay que mirarse para adentro a cada uno a ver qué tan derecho salimos. Pero bueno, Paolo, la palabra para terminar. Gracias y buenos días a todas y todos. Además de las compañeras de mesa, el compañero de mesa, quiero agradecer muy especialmente a Gray por el excelente trabajo que hicieron en la seriedad con la que tomaron el desafío de pensar esta campaña, a Wavemaker por el compromiso de siempre para gestionar espacio en medios de forma pro bono para UNICEF. Sin su trabajo seguramente no podríamos hacer posible que esta campaña llegue a tanta gente como está llegando. Y a los medios de comunicación que entienden que con la donación de sus espacios están haciendo un aporte para mejorar la vida de los niños y las niñas uruguayos. También agradecemos a la Intendencia de Montevideo, que nos cedió parte de su mobiliario en vía pública para apoyar su difusión, y a Natalia Trenchi y Alejandro de Barbieri, los referentes que también se sumaron a algún video que forman parte de esta campaña y que serán lanzados en los próximos días. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.
Los comportamientos individuales son mayormente afectados por las normas sociales de nuestro entorno, que generan expectativa de cómo es aceptable comportarse y cómo no lo es. Las normas sociales y culturales pueden crear un clima en el cual la violencia es tolerada o normalizada. Esta campaña exactamente busca rechazar esas normas que toleran cualquier tipo de violencia y fortalecer las normas y los valores sociales que promueven relaciones respetuosas y positivas para todas las niñas y los niños. Para alcanzar esto se requiere modificar normas y comportamientos sociales profundamente instalados. En particular, hay que repudiar de manera contundente la idea de que alguna forma de violencia no solo son normales, sino, en algunos casos, justificables. Lograrlo implica más que una campaña de comunicación y en esto estamos trabajando desde UNICEF porque creemos que esto es posible. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible contiene un llamado muy ambicioso y claro para eliminar la violencia contra los niños y las niñas. ¿Qué significa eliminar la violencia de nuestra sociedad? Es bastante difícil imaginarse un mundo sin violencia. Pienso que ninguno de nosotros puede lograrlo completamente, pero esto es algo que se puede alcanzar. Y todos tenemos el poder y la responsabilidad de actuar en este sentido. Y es por esto que quiero pedirle especialmente que sumen sus voces, su capacidad de influenciar a otros para cambiar esta realidad y compartan los mensajes de esta campaña con sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y en redes sociales. El cambio que necesitamos para que los niños y las niñas crezcan sin sufrir la consecuencia de la violencia es un cambio que depende en gran medida de que cambiemos lo que pensamos sobre la violencia, que lo que nos parece natural porque no lo es. Y es un cambio que va a afectar mucho más allá de los niños y las niñas. Eso no significa que no ponemos límites a nuestros hijos e hijas, porque enseñarle a portarse bien no es solo valioso, sino necesario. Pero a veces, a pesar de las buenas intenciones de las familias, con demasiada frecuencia los métodos para disciplinar se basan en el uso de la fuerza física o la intimidación verbal. En muchos casos no es una decisión meditada, sino la falta de conocimiento de métodos para disciplinar que no utilicen la violencia. Por eso, esta campaña nos invita a conocer otras maneras alternativas de poner límites sin violencia. Y si visitan la web tratobien.org, podrán encontrar guías, videos, consejos, información para derribar los mitos con los que crecimos y adquirir herramientas para que todos los niños y las niñas crezcan sin golpes, amenazas, insultos y gritos que atenten contra su dignidad y comprometan su presente y futuro, para que aprendan que se puede poner límite y se puede aprender a través del diálogo y no a través simplemente de violencia o de ofensas verbales. La humanidad logró metas mucho más difíciles que esta en condiciones de mayor adversidad. Si cada uno de nosotros desnaturaliza la violencia y visualiza sus consecuencias, estoy seguro que podemos lograrlo. Y todos juntos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.